Muy buenos días, compañeros y profesor. Con respecto a la tarea del stand-up comedy acerca de eh, la propuesta que hace don Franco Escamilla en relación al tema del payaso. Bueno, tomando los puntos que se deben mencionar en este trabajo, el primer punto donde habla de la movilidad y el desplazamiento en el escenario. Bueno, realmente me parece que utiliza una movilidad y un desplazamiento bastante asertivo, bastante adecuado. Él camina de un lado al otro de manera pausada, en cada caminada o en cada recorrido que él hace, no deja de hablar, sigue contando su historia. Entonces me parece que en lo que respecta a su escenario y la movilidad, lo hace de manera bastante correcta, atractiva para la gente que le está escuchando o la gente que le está viendo. En lo que son el vocabulario y la variedad de ideas, bueno, realmente nunca lo había escuchado a él, nunca lo había visto, ni siquiera lo había oído mencionar. Me parece un comediante, o más que un comediante, me parece una persona que cuenta historias, que cuenta anécdotas irónicas. En algunos casos, como en este caso, me pareció una historia bastante, no sé si llamarlo dramática o triste en parte de. Las ideas que él formula y las expone atrae completamente al público, inclusive yo siendo una persona que nunca lo había visto, me atrajo las más de 2 horas al estar a la expectativa del que seguirá, del que viene en la historia, y realmente me parece que el vocabulario, pues, para uno, tico, lo ve extraño, lo ve como un poquito vulgar, pero realmente si nos basamos al vocabulario pues, del país, de México, pues son palabras que naturalmente allá se usan de manera habitual, no siendo vulgares, sino pues teniendo algunas un doble sentido. Sin embargo, ese vocabulario hace que la expresión de él y la forma de contar las historias sea mucho más entendible para la persona que está viendo el show. La entonación de la voz y la velocidad de la exposición. Me parece que el tono y el volumen que utiliza es bastante bueno. Entendible, sumamente entendible cada idea que él expone, inclusive teniendo vocabulario que uno no conoce. Muchas palabras que por ahí anoté, que yo dije, bueno, esas palabras no entiendo, pero el contexto que él le da a la presentación que hace que uno entienda realmente a qué viene esa palabra, ¿verdad? Y no la tome como una palabra tal vez al no entenderla como vulgar, sino como el hilo de la conversación o del cuento o de la historia que él está interpretando. Los gestos y el contexto visual, hace muchos gestos, sí noté que él hace bastantes gestos, expresiones en los ojos, movimientos como del cuerpo, expresiones con sus manos, donde le ayuda a uno a entender más y meterse más en la historia que él está contando. Lo que es el contacto visual, a lo que vi en el video, sí, él vuelve a ver a mucho a la gente, no se le dirige tal vez a nivel personal, pero sí tiene contacto con el público, nunca está viendo para abajo, nunca está viendo para un lado o de alguna manera que no sepa o que no se dé cuenta que tiene mucho público al frente, sino que siempre está contándole la historia a la gente que está al frente. Entonces sí me parece que hay bastante contacto visual en todo, a lo largo de toda la presentación que él hace. El hilo conductor y el desarrollo general de las ideas, súper acertado. En realidad fue una historia, una anécdota, una vivencia personal que la hizo comedia, que me parece que llevó todo un hilo cronológico de su niñez, de su juventud, de su adultez, contando un relato del papá que realmente impresiona y, ¿por qué no? Toca el corazón y el sentimiento de los que lo estamos viendo, porque son situaciones que realmente se viven mucho, no solo en el país de él o en la situación personal, sino a nivel mundial. La ausencia de un papá o la situación que puede llevar una familia con un papá ausente o con un papá con algún problema, llámese alcohol, drogas, lo que sea. Él supo contar su historia, supo que nosotros que lo estamos viendo entendiéramos el proceso que llevó él como un niño con su papá
como un adolescente con su papá y ya como un adulto, al punto de llegar a su fin de la historia en el momento que el papá fallece. Me parece que la historia la contó de una manera cronológica perfecta. O sea, nunca sentí que se devolviera o enredara tal vez las ideas, no, me hizo imaginarme todo ese momento que pasó, que vivió, buenos, malos, hasta llegar y pues al final de la historia. Como un comentario adicional, bueno, nunca, como les dije al principio, nunca había escuchado a este comediante. Eh, sí veo que realmente más que hacer comedia, él cuenta historias, él narra anécdotas irónicas, probablemente de comedia en otras circunstancias, pero su forma de dar comedia es bastante buena. Me parece que al nunca haberlo escuchado y tomarme el tiempo de sacar 2 horas y resto para escucharlo, me agarró, me atrapó y realmente me gustó bastante. Me gustó bastante la forma en que él hace comedia de algo personal, en este caso y en esta que, que escuchamos o que escuché para este trabajo. Realmente me llamó mucho la atención todo él, todo su personaje, las entrevistas post, las entrevistas pre la escena de él, ¿verdad? Y todo el post, ¿verdad? Los videos que vinieron después fue puña, cala hondo, ¿verdad? Cala hondo a llevar uno a pensar muchas cosas y a valorar lo que realmente tiene uno en casa. Eh, como les decía, más que hacer reír, entre su tiempo de presentación, sí, sacó más de una sonrisa, pero deja una enseñanza bonita al final, y es el valorar lo que uno tiene, valorar la familia, y que no siempre es perfecta, pero va pasando las cosas, va pasando los años, y no podemos dejar de valorar lo que uno tiene porque no sabe hasta cuándo lo tiene. Muchas gracias a todos por escuchar, por ver este video y que pasen un lindo domingo.